Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta presentación de Solo Java Baikus. En esta ocasión tenemos una clase teórica en la cual vamos a estar revisando lo que son las estructuras dinámicas de datos, la asignación dinámica de memoria, lo que son las listas, los tipos de listas, simples, dobles, circulares y circulares dobles, las pilas, las colas, los árboles, lo que es el array list, la operación add, get, set, remove, save, y lo que es linked list y el operador, el iterador. Ok, estructuras dinámicas de datos. Acá tenemos el enlace. Nos dice, según nuestros amigos de Wikispace, la estructura dinámica de datos son estructuras que crecen a medida que se ejecuta el programa. Una estructura dinámica de datos es una colección de elementos llamadas nodos, que son normalmente registros, al contrario de un arreglo que contiene espacio para almacenar un número fijo de elementos. Una estructura dinámica de datos se amplía y contrae durante la ejecución del programa, basada en los registros de almacenamiento de datos del programa. Según nuestros amigos de monografías, tenemos la estructura dinámica de datos. Son estructuras cuya dimensión puede crecer o disminuir durante la ejecución del programa. Una estructura dinámica de datos es una colección de elementos llamados nodos, al contrario que un array que contiene espacios para almacenar números fijos de elementos. Una estructura dinámica de datos se amplía y contrae durante la ejecución del programa. Veamos que los dos apuntan al mismo tema. Ahora, la estructura dinámica de datos se puede dividir en dos grandes grupos: las lineales, listas enlazadas, pilas y colas, y las no lineales, que son árboles y grafos. La estructura dinámica de datos son de gran utilidad para almacenar datos del mundo real, que está cambiando constantemente. Por ejemplo, si tenemos almacenado un array, los datos de los alumnos del curso, los cuales están ordenados de acuerdo al promedio, pueden insertar un alumno sería necesario correr cada elemento un espacio, y su lugar se utilizaría una estructura dinámica de datos. Los nuevos datos del alumno se pueden insertar fácilmente. En otras palabras, si eso estuviese dentro de un arreglo, para poder agregar un alumno más hay que desplazarlos a todos y hay que desplazar cada uno de los datos asociados a esos estudiantes. En cambio, en una estructura dinámica de datos se agrega un estudiante y simplemente él va a adquirir sus características propias o sus datos propios, en este caso promedio. Asignación dinámica de memoria. Según Wikipedia, la asignación dinámica de memoria consiste en el proceso de asignar memoria para propósitos específicos, ya sea en el tiempo de compilación o de ejecución. Si es en tiempo de compilación es estática y si es en tiempo de ejecución es dinámica. Si son variables locales a un grupo de sentencias se denomina automática. Ahí habla de las distintas formas de asignación de memoria y vemos que cuando se asigna durante el tiempo de ejecución se considera asignación dinámica. Tenemos acá del blogspot de uno de nuestros compañeros, J. Pasuku. Seguro muchos de vosotros acordáis y otros no muchos seguís utilizando el lenguaje C, donde la responsabilidad de la gestión de memoria recaía en el programador. En C se debe utilizar la instrucción malloc y calloc para asignar memoria dinámicamente y la función dispose para liberar la memoria que hemos asignado a nuestro programa para que pueda ser reutilizada. Una de las características que incorporó el lenguaje Java es la gestión dinámica de memoria. Con la programación en Java nos olvidamos de gestionar la memoria y toda la responsabilidad recae en el lenguaje. Se asignará variables según se vayan creando en la memoria heap y se liberará automáticamente la memoria cuando no se necesita más por un proceso de la máquina virtual de Java llamado Garbage Collector. Ok, veamos qué son las listas. Según Wikipedia, en la ciencia de la computación,
Una de las listas enlazadas, las listas enlazadas es una estructura de datos fundamental y puede ser usada para implementar otras estructuras de datos. Consiste en una secuencia de nodos en los que se guardan campos de datos arbitrarios, una o dos referencias, enlaces o punteros al nodo anterior o posterior. El principal beneficio de las listas enlazadas respecto a los vectores convencionales es el orden de los elementos enlazados. Puede ser diferente al orden de almacenamiento en la memoria o de disco, permitiendo que el orden de recorrido de la lista sea diferente al de almacenamiento. En otras palabras, se pueden ir creando nodos antes o después en una lista, a diferencia de en un arreglo donde todos van en seguidilla, porque agregarlo al comienzo sería un problema porque hay que reordenar todos los elementos. Ok, veamos entonces. Nodo. Según Wikipedia, en informática y telecomunicaciones, de forma muy general, un nodo es un punto de inserción, conexión o unión de varios elementos que confluyen en un mismo lugar. La estructura básica de un nodo sería el dato, un apuntador al anterior y un apuntador al siguiente, lo que nos permitiría crear una lista, una cola, una pila o cualquiera de estas estructuras de datos dinámicos. ¿Qué es el dato? Es la información almacenada. Puede tener distintos tipos, puede ser de tipo string, tipo array, puede ser hasta un objeto con su propia definición interna. Enlace o puntero es lo que aparece siguiente o anterior, son los que normalmente se utilizan y según Wikipedia se define. En ciencias de la computación, un puntero es un objeto de un lenguaje de programación cuyo valor se refiere o apunta a otro valor almacenado en otra parte de memoria del ordenador, utilizado como subdirección. Un punto de referencia a una ubicación de memoria y a la obtención del valor almacenado de esta ubicación se la conoce como desreferenciación del puntero. A modo de analogía, un número de página en el índice de un libro podría considerarse un puntero a la página correspondiente. Desreferenciando un puntero sería como ir a la página con el número de la página especificada en el índice. En otras palabras, estamos hablando que un puntero es un objeto, en este caso el número de una página. En el índice, el número de la página apunta a la página y por tanto el número de la página desreferencia al puntero que está en el índice. Eso es lo que se trata de explicar. Tipos de listas. Simple. Las listas simples tienen como características que poseen un nodo simple y sus elementos pueden ser ingresados al principio o al final de la lista. Pueden ser recorridas en un solo sentido. Listas dobles. Estas listas tienen como características que poseen nodos dobles, que pueden guardar referencia de un nodo anterior o siguiente. Los elementos pueden ser ingresados al principio o al final de la lista y se pueden recorrer la lista en sentido hacia adelante o hacia atrás, permitiendo tener la impresión de orden normal u de orden inverso. Esto lo pueden ver en el blog de Sebastián Puentes. Circular. Según Sebastián Puente, estas listas poseen nodos simples. Tienen como característica que el último nodo hace referencia al siguiente nodo como el primer nodo de la lista, generando así una secuencia circular. Los nuevos nodos se pueden ingresar al principio de la lista o al final de la lista y pueden ser seguir manteniendo la estructura circular. La impresión de la lista se realiza en orden ascendente o descendente hasta el último, en orden ascendente, desde el primer elemento hasta el último. Y la circular doble es exactamente igual, con la única diferencia de que la puedes recorrer de forma ascendente y descendente, y la lista está referenciada a todos los nodos al siguiente nodo y al anterior nodo, y el último nodo referencia al primero y viceversa. El estado inicial de una lista cuando es creada. Se crea la lista y tiene un inicio y un fin que apuntan a null. Cuando se ingresa un elemento en la lista, se debe crear el dato, se debe modificar el inicio para que apunte ahora al nuevo dato
y se debe modificar el final para que apunte al nuevo dato. Y anterior apuntará a lo que había en inicio y fin debe apuntar a lo que había en fin. Si ambos eran null, queda apuntando a null y a null. Cuando se agrega un segundo dato, se crea el dato 2. El dato 2 siguiente va a apuntar a null porque es lo que apunta fin. Mientras que el dato 1 siguiente tiene que apuntar ahora al nuevo dato, que es el dato 2. Esto es para ingresar un dato en la parte final de la lista. Se coloca el dato 2 en anterior, el dato 1, que era lo que estaba apuntando, en este caso, a fin en el momento anterior. Y fin se iguala al dato 2, quiere decir que básicamente se crea el dato, se iguala anterior a fin, se iguala siguiente de dato 1 o siguiente de fin, que era lo que había anteriormente, a lo que hay en siguiente de 2, y por último se iguala fin a dato 2. Por último aparece acá la lista con 3 elementos. Cuando se agrega el tercer elemento, ocurre exactamente lo mismo que ocurrió cuando teníamos 2 elementos. Primero, se obtiene el dato siguiente igual a null, quiere decir el dato 3 siguiente del dato 3 va a apuntar al siguiente de lo que había en fin, que era dato 2, por tanto va a apuntar a null. El dato 2 se modifica para que apunte al dato 3. Ok, ahora lo que hay en fin, punto siguiente, tiene que ser igual a dato 3. Quiere decir que el dato 2 siguiente apunta a dato 3. Y luego se coloca lo que hay en el dato 3 anterior a apuntar a lo que hay en fin. Quiere decir que fin, que todavía sigue siendo dato 2, que apunta a dato 3, ahora dato 3 apunta a lo que había en fin, que es el dato 2. Y por último, fin ahora apunta a dato 3. Ese sería aproximadamente el orden en que tienen que hacerse los pasos para cuando se agrega un elemento al final de la lista. Bien, veamos definición de pila. Una pila, que en inglés se define como stack, según nuestros amigos de Wikipedia, es una lista ordenada o estructura de datos en la que el modo de acceso a sus elementos es de tipo LIFO, last in, first out, último en entrar, primero en salir, que permite almacenar y recuperar datos. Es una estructura que se aplica en multitud de ocasiones en el área de informática debido a su simplicidad y ordenación implícita de la propia estructura. Para el manejo de los datos se cuenta con dos operaciones en la pila, que son la operación de ingresar y la operación inversa, que es retirar, donde normalmente estas operaciones deberían estar identificadas. Colocar el objeto en la pila debería estar identificada con la palabra push y la palabra pop, que son las palabras que normalmente nos permiten agregar en la pila. Bien, veamos ahora qué es una cola. Cola, ¿sí? Cola, igual según nuestros amigos de Wikipedia, tenemos que también se llama fila. Es una estructura de datos que caracteriza por ser secuencia de elementos en la que la operación de inserción push se realiza por un extremo y la operación de extracción pop por el otro. También se puede llamar FIFO, first in, first out. Primero en entrar igual a primero en salir. Las colas se utilizan muchas veces en informática y transporte o en objetos de investigación, entre otros, donde los objetos, personas o eventos son tomados como datos que se almacenan y se guardan mediante colas para su posterior procesamiento. Hasta cierto punto se puede decir que se utiliza también mucho, igual que la pila, debido a que normalmente cuando queremos darle prioridad a lo que va llegando, simplemente se va ordenando uno detrás del otro y el primero en llegar lo vamos tomando para resolverlo y así sucesivamente vamos resolviendo cada uno de los elementos. Ahora, definamos qué es un árbol. Un árbol, según Wikipedia, en informática, un árbol es una estructura de datos ampliamente utilizada que imita la forma de un árbol, un conjunto de nodos conectados. Un nodo es la unidad sobre la que
se construye el árbol y puede tener 0 o más nodos hijos conectados a él. Se dice que un nodo A es padre de un nodo B si existe un enlace de A hasta B. En caso, también decimos que B es hijo de A. Solo puede haber un único nodo sin padre, que es el que llamaremos raíz. O sea, un nodo sin hijos se le conoce como hoja y el que tiene padre e hijos se le conocerá como rama. Ok, veamos ahora ArrayList. ArrayList es un método que lo podemos encontrar en el Javadoc de las APIs de Java, acá en esta dirección, ¿sí? Y podemos ver que pertenece al java.ulti.ArrayList. Él tiene su herencia de otras superclases, pero nos interesa es cómo utilizarlo y es java.util.ArrayList. Es una clase pública que normalmente es abstracta, es extendida o hereda de abstract list y se puede decir que implementa lo que es la interfaz lista o la interfaz list, que eso es muy importante saber que implementa esa interfaz. Tiene que ser de acceso random y tiene que ser clonable y serializable. Bien, las ArrayList implementan una lista o una interfaz de lista y son la implementación opcional de una operación de lista y permiten a todos sus elementos incluir el null. En suma también puede implementar, ok, la adición de elementos también se puede implementar en la interfaz lista. La clase provee métodos para manipular el tamaño de la lista y utilizar internamente y almacenar en la lista. La clase es fuertemente equivalente a un vector, excepto en que es no sincronizada. Quiere decir que a diferencia de un vector convencional, uno puede ingresar elementos uno tras del otro. Cada elemento de la ArrayList creado, instanciado, es una capacidad. La capacidad es el tamaño del array, del arreglo, usado en el almacenamiento del elemento en la lista. Esto siempre es más largo que el tamaño de la lista. Un elemento que es agregado a la ArrayList es capaz de crecer automáticamente. El detalle del crecimiento, o según la política, no está especificado anteriormente, según la realidad de el agregar un elemento que es constantemente armonizado en el tiempo del costo. Veamos las distintas operaciones que nos interesan de ArrayList por ahora. Está la operación agregar, que es una operación que devuelve un elemento booleano. Agrega específicamente un elemento en la lista y regresa verdadero si se agregó correctamente. Está el método get, que es público elemento, que devuelve un elemento de la lista relacionado con el índice que se le proporcione, o sea, en el orden de la lista tal cual como si estuviese ordenado si fuese un vector. Está el elemento set, que permite reemplazar el valor de un elemento dentro de la lista según él debe recibir el elemento y debe recibir, véanlo acá, debe recibir tanto el índice y luego el elemento que se quiere sustituir. Veamos acá el método remove, permite remover el elemento indicado en la lista. Y el método size, que devuelve un entero, devuelve el número de elementos que integran la lista. Todo eso son métodos que atañen a ArrayList. Ahora vamos a ver lo que son las linked lists. Linked list también es un método de java.util.linkedList y él hereda también de list, igual que el anterior, ArrayList. Es un elemento que debe cumplir con las interfaces que debe ser serializable, clonable, iterable, de colección, de queue, de lista y queue. En otras palabras, estamos hablando que es una clase pública que es extendida de la lista secuencial abstracta y que debe ser implementar la interfaz lista de queue,
clonable y serializable, lo que acabamos de decir. Es una lista doblemente linkeada. En su implementación, implementa todas las opciones de operación de lista, incluyendo los elementos nulos. Todas las operaciones pueden ser expected, deben ser esperadas de que tienen un doble linkeo o direccionamiento. La operación de indexado dentro de la lista puede atravesarse en la lista comenzando desde el comienzo hasta el fin. Por lo tanto, es más cerca del índice específico. O sea, uno puede indexar o obtener un elemento a partir del comienzo o a partir del fin. El penúltimo elemento o el primero, segundo, tercer elemento se puede obtener a través de estas listas. Lo nota, la implementación no está sincronizada. Los múltiples threads, amenazas de acceso de las linked lists pueden ocurrir. Aquí hay mucha información sobre los tipos de secciones que nos puede dar, debido a que es una lista que es sincronizable. Sin embargo, su implementación no está sincronizada. Las listas se pueden sincronizar y también se puede obtener un iterador de ella. Nos manda prácticamente a obtener lo que son las listas, los arreglos de listas y lo que son las formas serializables. Es una colección de el framework de Java. Veamos en otras palabras, algo un poco más sencillo, menos teórico y en español, sin tener que leer tanto inglés. Las linked lists es una clase implementada en la interfase lista. Eso quiere decir que tendrá una serie de métodos propios en la lista de interfaces y comunes a todas las implementaciones. Así, utilizando siempre que se pueda hacer una declaración del objeto del tipo definido por la interfase, se pueda cambiar relativamente fácil a su implementación, por ejemplo, de pasar de un array list a un linked list y viceversa, y conseguir mejores rendimientos en el programa con un poco de esfuerzo. En otras palabras, se puede hacer una declaración si se definió como un tipo lista, un array list y convertirlo en un linked list y viceversa. Por eso es bueno las linked lists. Las clases linked lists están basadas en una implementación de listas doblemente enlazadas. Eso quiere decir que es una estructura un poco más completa que la implementación de un array list. La ventaja y desventaja de la linked list. Array list es la favorita para realizar búsquedas en lista. Se puede decir que array list es más rápida en la búsqueda que linked list. Pero si se tiene una lista en la que lo que importa no es buscar la información rápidamente, sino insertar o eliminar elementos y que se haga rápidamente, la linked list resulta una implementación muy eficiente, y aquí radica uno de los motivos por los que es interesante y por lo que esta clase se utiliza en programación en Java. La clase linked list no permite posicionarse de manera absoluta acerca de un elemento en la lista, ya que ella hace referencia respecto al inicio o al final, como lo dijimos anteriormente. Veamos este ejemplo. Para la posición 0 en un array list se insertaría un elemento en la posición 0 y por tanto deberían modificarse todos los valores de la posición 0 a la posición 1, de la posición 1 a la posición 2 y desplazar todos los otros valores cada vez que se inserta un elemento en la posición 0. Si tienes demasiados elementos, eso sería un problema. Pero la implementación de una linked list donde todos los elementos se enlazan al principio sin necesidad de realizar desplazamiento de la cadena de todos los demás elementos. Es mucho más fácil ingresar elementos al comienzo de una lista con una linked list que, mejor dicho, más fácil no, más rápido que con un array list. ¿Qué se debería utilizar? ¿Array list o linked list? Tal cual como estamos tratando de explicar, si la prioridad es utilizar una array list para hacer búsqueda más rápido, se hace un lista objeto de nuevo array list. Vea que se está utilizando la interfaz list y se está declarando como un nuevo array list, que es una clase que hereda de lista. De lo contrario, si lo que nos interesa es ingresar rápidamente o eliminar rápidamente elementos de una lista, entonces tendríamos lista de objetos, pero sería del tipo linked list. Entonces así se refleja la utilidad del linked list y del array list. Ahora, en el linked list tenemos ciertos elementos que nos van a ser útiles, métodos que nos van a ser útiles, por lo menos el add first, que nos permite agregar al comienzo de la lista. También hay un add end, no, add final, si no me equivoco. De todas maneras lo pueden investigar en
en el Javadoc de linked list. Existe un método clear que permite vaciar toda la lista. Existe un método remove first, igual existirá un remove final, que permite eliminar elementos del comienzo o del final. Tenemos el método set, que permite modificar un elemento indexado en la lista. Y está el método size, que nos permite obtener el tamaño de la lista, entre otros métodos. Ok, hay un método iterador que es común tanto para linked list como para array list. El método iterador es un método que nos permite crear una especie de copia secuenciada de la lista. ¿Para qué sirve eso? Simplemente es convertir un array list que no esté sincronizado o un linked list que no esté sincronizado en un arreglo sincronizado de la lista. Y además es una copia del arreglo. ¿Qué ventaja trae eso? Que lo podemos recorrer, que lo podemos modificar, que lo podemos editar sin perder el orden o la posición en la que nos encontramos de la lista. Quiere decir que podemos trabajar la lista con un for each sin necesidad de perder la posición en la que va el for each, gracias a que el iterador mantiene su tamaño mientras que la lista va a ser modificada en tamaño. Ventajas e inconvenientes de la interfaz iterable. Quiere decir, una interfaz, como puede ver, esto es según nuestros compañeros de Aprender a Programar, una interfaz, como puede observarse, quizás es un poco más avanzada, compleja, pero no por ello deja de ser menos útil. Podría decirse que una interfaz más habitualmente implementada es una de las interfaces más habitualmente utilizadas, ya que en general cuando se tiene una clase propia bastante compleja, siempre se desea poder hacer recorridos sobre ella, ya sea para obtener la información necesaria o poder modificarla y como para poder eliminar si fuera el caso. Por tanto, la utilidad es altísima, pero tiene un punto en contra, y es que para implementar una interfase normalmente se tiene cierto tipo de complejidad, aunque el resultado final con el uso de algunos bucles for queda muy elegante, sencillo y efectivo. Por otro lado, el uso de iterador permite recorrer seguro y manipular los elementos de una colección de forma segura. La gran ventaja de usar iteradores es trabajar con copias en vez de con la colección original, y además permite el recorrido de cualquier colección de objetos. Hay que tener en cuenta que no todas las colecciones de objetos en Java tienen un índice entero asociado a cada objeto, con lo cual no se puede recorrer basándose en un índice. En cambio, siempre se puede recorrer una colección usando un iterador. Eso ha sido esta clase teórica. Espero que te haya servido para tener noción de lo que te vas a encontrar más adelante en los ejemplos prácticos que van a venir. Te dejo con el ending. Chao. Ok, recuerda revisar mis distintos blogs. Puedes buscar mi canal en YouTube como Kusati. Te va a aparecer acá. Entra a mi canal, revísalo. Observa los distintos videos que he subido. Las cosas que me gustan, las cosas a las que me estoy suscribiendo. Pero lo más importante de todo, la lista de reproducciones creadas por mí, donde podrás ver los distintos cursos que estoy patrocinando o haciendo para que ustedes los vean y aprendan. Son gratis, recuerda. Revisa las listas de reproducción y los distintos videos que hay en ella. Recuerda seguirme en Twitter como @kusatic con 2T y una C al final. Revisa la descripción del video para encontrar información adicional y descargas. Comenta tus dudas, propon temas. Haz clic en me gusta, sabemos que te gusta, y si no te gusta, dale clic en me gusta igual, porque educar es una buena causa. Gracias por ver el video, espero hayas encontrado y aprendido lo que estabas buscando. Comparte, ya que esto es para todos. ¡Chao!